Mi nombre es Soledad Ramírez, y a los 68 años, la vida me dio una segunda oportunidad y una sentencia, todo en el mismo aliento. La historia que voy a contar no es sobre un escándalo, aunque muchos la vean así. Es sobre el hilo frágil y terco de la vida, que insiste en florecer donde menos se espera. Si historias como la mía, que desafían el tiempo y el juicio, te tocan de alguna forma, considera suscribirte a este canal. A veces, la voz más baja es la que más necesita ser escuchada. Ahora, déjame llevarte a la sala donde mi mundo casi se derrumbó. La puerta de la sala del consejo escolar se cerró detrás de mí con un clic seco, un sonido que resonó en el pesado silencio del pasillo. No fue un estruendo, pero para mí sonó como el golpe de un martillo de juez. Me quedé parada un instante, sintiendo el aire frío de la escuela en mi espalda y el calor de la vergüenza quemándome el rostro. Yo ya sabía, incluso antes de entrar en esa sala, que no habría un juicio justo, solo una condena lista y empaquetada en falsas preocupaciones. Salí de allí abrazada a mi viejo chal de lana, intentando esconder una barriga que aún era más secreto que volumen, pero que, en mi cabeza, gritaba su existencia al mundo. Mi corazón no latía en el pecho, pulsaba en mis oídos, un tambor frenético que ahogaba los susurros que estaba segura de que ya me seguían. Para ellos, los rostros serios e impasibles sentados alrededor de aquella mesa de madera oscura, yo no era Soledad Ramírez, una mujer. Yo era un problema, un escándalo andante, un error de cálculo de la naturaleza y de la moral. ¿Has sentido alguna vez el peso de una docena de ojos atravesándote, no como si vieran tu alma, sino como si buscaran la suciedad en ella? Así me sentí. Cada mirada de la directora Carmen, con sus gafas de montura fina posadas en la punta de la nariz, cada carraspeo del padre Miguel, ajustándose el cuello clerical como si mi pecado lo asfixiara, cada gesto de cabeza de la señora Delgado, la representante de los padres, cuyos finos labios apenas contenían una sonrisa de superioridad. No me tocaron, no gritaron, pero la violencia de su desprecio fue más palpable que una bofetada. Caminé por el patio vacío de la escuela, el mismo patio donde, meses antes, esperaba a mi nieto Nicolás con la dulce ansiedad de cualquier abuela. Ahora, cada banco de cemento, cada árbol de jacarandá con sus flores moradas caídas en el suelo, parecía parte de la escena de un crimen. Mi crimen, el crimen de amar, el crimen de vivir, el crimen de ser una mujer de 68 años llevando una nueva vida en su vientre, una vida concebida con un hombre al que juzgaban impropio, no por su carácter, sino por su relación con mi edad y con mi familia. Al cruzar el portón de hierro, la luz del sol de la tarde de Valle de las Flores me golpeó, casi cegándome. El pueblo, con sus casas encaladas y macetas de geranios rebosando en las ventanas, nunca me pareció tan hostil. Cada ventana parecía un ojo, cada puerta, una boca lista para cotillear. Yo sabía lo que dirían. La vieja Soledad ha perdido el juicio. Pobre del nieto. ¡Qué vergüenza! Y el profesor, un aprovechado. Las palabras ya estaban escritas en el aire, venenosas y pegajosas. Pero mientras caminaba por la calle de las Rosas, con la cabeza alta por pura terquedad, una cosa quedó clara en aquella confusión de miedo y humillación. Podían juzgarme, podían condenarme en sus salas cerradas y en sus conversaciones de comadres, pero no podían quitarme lo que estaba sucediendo dentro de mi cuerpo, aquella pequeña y terca pulsación. No podían borrar el recuerdo de la sonrisa de Mateo, ni el calor de su mano en la mía, y sobre todo, no podían forzarme a volver a la sombra de la que apenas había logrado escapar. Allí, bajo el cielo azul de Andalucía, comprendí que su juicio no era sobre mi embarazo, era sobre mi osadía. La osadía de una mujer mayor que se negó a aceptar que sus días de sentir habían terminado, y esa osadía, decidí, no me la quitarían. Antes de Mateo, antes del consejo escolar, antes de que el mundo se pusiera patas arriba, mi vida era un tapiz de rutinas, una pieza bien tejida, con hilos de colores sobrios y un patrón repetitivo, predecible. Soy Soledad Ramírez, viuda de Alonso desde hace casi 30 años, madre de Javier y Elena, abuela de Nicolás. Vivo en la misma casa de 2 habitaciones al final de la calle de las Rosas desde que me casé, una casa que guarda más ecos que voces. Todas las mañanas, el sol entra por la ventana de la cocina y dibuja un cuadrado de luz en el suelo de baldosas gastadas. Es mi despertador. Me levanto, con las articulaciones protestando como bisagras oxidadas, y preparo el café. El olor a café fuerte es el olor del comienzo del día, el olor de la normalidad. Sentada a la mesa, con la taza caliente entre las manos,
Miraba por la ventana a mi pequeño patio, donde las bugambillas moradas y rojas trepaban por el muro con una terquedad que yo admiraba. Mis manos, nudosas y manchadas por la edad, conocen el trabajo. Fui bordadora desde niña. Aprendí con mi madre el arte del punto de cruz y de los bordados florales que adornaban manteles y vestidos de bautizo. Incluso después de jubilarme, continué trabajando en pequeños encargos para complementar la miserable pensión. El movimiento de la aguja, entrando y saliendo de la tela, era un ritmo calmante, una meditación. Cada puntada era una pequeña decisión, un pequeño acto de creación, en un mundo que parecía haber decidido todo por mí. Me casé a los 19 años con Alonso. No fue una gran historia de amor, pero era lo que se esperaba. Era un hombre bueno, pero distante. Un trabajador del campo, cuyas manos eran tan callosas como su corazón. Aprendí a vivir con su silencio, a llenar los vacíos con el ruido de los hijos, con el trabajo de la casa, con mis bordados. No hablábamos de sentimientos. Aguantábamos. Aprendí a ser la esposa callada, la madre dedicada, la roca invisible de la familia. Tragué en silencio la soledad en pareja, las noches en que volvía oliendo a vino y a otra mujer, la indiferencia que dolía más que un grito. Sobreviví. Era lo que hacían las mujeres de mi generación. Cuando murió, de un mal súbito en el corazón, sentí más alivio que dolor, y me sentí culpable por ese alivio. Crié a mis hijos, Javier y Elena, con uñas y dientes, trabajando el doble, bordando hasta altas horas de la noche, con la débil luz de la lámpara forzando mi vista. Crecieron, se casaron, se mudaron a Sevilla. La casa se hizo más grande, más silenciosa. La soledad, antes compartida, se volvió solo mía. Fue cuando nació mi nieto Nicolás que surgió un nuevo propósito. Elena, mi hija, necesitaba ayuda, y yo, que siempre fui necesaria, me sumergí de cabeza en el papel de abuela. Cuando Nico cumplió 6 años, Elena y su marido consiguieron mejores trabajos y decidieron que vendría a vivir conmigo a Valle de las Flores durante el año escolar. El aire de la gran ciudad no le sentaba bien, decían. La verdad es que yo lo necesitaba tanto como él me necesitaba a mí. Nico devolvió la vida a la casa. Risas, juguetes esparcidos, el olor a leche con canela. Mi rutina cambió. Ahora, mis días giraban en torno a los horarios de la escuela, los deberes, los cuentos antes de dormir, y fue así, en este nuevo ritmo, que mis caminos se cruzaron con los de Mateo Vargas, el profesor de mi nieto. Todas las tardes iba a buscarlo a la escuela. Me sentaba en un banco de piedra en el patio, bajo la sombra de los jacarandás, y esperaba. Observaba a las otras madres y abuelas, intercambiaba saludos educados, pero me mantenía al margen. Yo era la abuela, la viuda, la señora Soledad, una figura de fondo en la vida de todos. Una mujer que el espejo mostraba con el pelo blanco, arrugas profundas alrededor de los ojos y una expresión de resignación. Ya no me veía como mujer. Era una función, un recuerdo, y creía que sería así hasta el final. Mateo Vargas no era el tipo de hombre que llamaba la atención a primera vista. No era alto, ni tenía la postura imponente de otros hombres del pueblo. Era tranquilo. Había una suavidad en sus movimientos, una amabilidad en su mirada que lo diferenciaba. Me fijé en él por primera vez no como un hombre, sino como una presencia calmante en el caos que era la salida de la escuela. Tenía alrededor de 45 años, quizás un poco más. El pelo castaño empezaba a escasear en la coronilla y tenía algunas canas en las sienes. Usaba gafas de montura de metal que se le resbalaban constantemente por la nariz y se las subía con el dedo índice, un gesto nervioso y casi infantil. Su ropa era sencilla, pantalones de sarga, camisas de algodón, a veces un suéter de lana en los días más fríos. Era el profesor de primero, la clase de Nico, y tenía una paciencia infinita con los niños. Yo lo observaba desde mi banco de piedra. Veía cómo se agachaba para hablar con los pequeños, mirándolos a los ojos. Veía cómo consolaba una rodilla raspada con un cuidado que parecía genuino. Veía la sonrisa cansada, pero sincera, que dedicaba a los padres al final del día. Había una melancolía en él, una soledad que yo, experta en la materia, reconocía de lejos. Nuestras primeras interacciones fueron breves y formales. Buenas tardes, señora Ramírez. Nicolás se ha portado muy bien hoy. Oh, le está costando un poco la lectura. Quizás podríamos hablar de ello. Yo respondía con monosílabos, agradeciendo,
asintiendo. Era solo el profesor de mi nieto, un extraño educado, pero empecé a fijarme en los detalles. Sus uñas, siempre limpias, pero mordidas en las esquinas, la forma en que sus ojos, de un castaño cálido como la miel, se iluminaban cuando hablaba de un libro que estaba leyendo a los niños. La mancha de tiza que siempre parecía tener en algún lugar de la manga de la camisa. Eran pequeñas imperfecciones que lo hacían humano, real. Supe, por las conversaciones de otras abuelas en el portón, que no era del pueblo. Había venido de Málaga hacía unos años, después de un divorcio doloroso. No tenía familia en Valle de las Flores. Vivía solo en un pequeño apartamento alquilado encima de la panadería. Era un forastero, al igual que yo. En cierto modo, era una forastera en mi propia vida, atrapada en un papel que ya no me servía. Un día, Nico salió de la escuela con un dibujo en la mano. Un sol amarillo con una sonrisa, nubes azules y una figura de palitos que, según él, éramos nosotros dos. El profesor Mateo dijo que tengo talento, abuela. Dijo que pinto el sol más feliz que ha visto nunca. Ese día, al despedirme, miré a Mateo de una forma diferente. Nuestros ojos se encontraron por un segundo más de lo normal. Sonreí, una sonrisa de verdad, no solo un movimiento de labios. Gracias, señor Vargas, por lo que le dijo a Nico. Él pareció sorprendido, y luego sonrió de vuelta. Por favor, llámeme Mateo, y no tiene que agradecerme. Su nieto es un niño especial. Fue solo eso, un intercambio de amabilidades. Pero algo cambió. La barrera invisible entre abuela del alumno y profesor comenzó a disolverse. Esa tarde, mientras caminaba a casa de la mano de Nico, sentí una ligereza que no sentía desde hacía años. Fue la primera grieta en el caparazón de resignación que había construido a mi alrededor. La primera y la más peligrosa. Sucedió un jueves. Una de esas tardes de otoño, en las que el aire se vuelve límpido y dorado, y el olor a leña quemada comienza a flotar por las calles. Había ido al mercado central a comprar verduras para la sopa, y al volver, decidí sentarme un rato en la plaza principal, la Plaza de la Constitución. La plaza era el corazón de Valle de las Flores. Tenía una fuente de piedra en el centro, con ángeles de semblante desgastado escupiendo agua, y estaba rodeada de naranjos. Los viejos jugaban al dominó en las mesas de piedra, los niños corrían detrás de las palomas. Elegí un banco más apartado, a la sombra de un árbol, y me quedé observando el movimiento, sintiendo el sol tibio en el rostro. «¿Señora Ramírez? ¿Soledad?» La voz me sobresaltó. Me giré y vi a Mateo parado allí, sosteniendo una bolsa de pan. Parecía tan sorprendido como yo. «Ah, señor. Mateo. Buenas tardes. ¿Puedo?», preguntó, señalando el espacio vacío a mi lado en el banco. Asentí, un poco nerviosa. Estar allí, a solas con él, fuera del ambiente de la escuela, parecía una ruptura del protocolo. Me sentí extrañamente expuesta. Se sentó, colocando la bolsa entre nosotros. Permanecimos en silencio por un momento. Un silencio que no era incómodo, sino expectante. «Es un día precioso», dijo finalmente, mirando hacia la fuente. «Sí, lo es», asentí. «El otoño aquí es mi estación preferida. Ya no hace ese calor insoportable, pero el frío aún no ha llegado para doler en los huesos». Él se rió, un sonido bajo y agradable. Sé bien a qué se refiere. Mis rodillas ya empiezan a predecir la lluvia antes de que aparezcan las nubes. Aquella pequeña confesión sobre el dolor, sobre la edad, me desarmó. No estaba tratando de ser encantador o de impresionar, solo estaba siendo él mismo. Llevo viviendo aquí casi 50 años y todavía me sorprende el color del cielo en esta época del año, dije, más para mí misma que para él. Debe de ser bonito, suspiró. Tener raíces tan profundas en un lugar. A veces, respondí, pensando en los cotilleos, en las miradas, en el peso de la tradición. Las raíces pueden nutrirte, pero también pueden atarte al suelo. La frase quedó suspendida en el aire. Había hablado más de lo que pretendía. Había revelado un pedazo de mí que mantenía escondido. Se volvió para mirarme, y sus ojos detrás de las gafas parecían ver más allá de mis arrugas, más allá de la abuela de Nico. Creo que entiendo lo que quiere decir. En Málaga me sentía atado. Pensé que venir a un lugar más pequeño me daría libertad, pero a veces la jaula solo cambia de tamaño. Y entonces empezó a hablar. Habló de su antigua vida, de la esposa que amaba el ajetreo de la gran ciudad, del sentimiento de ser un extraño en su propia casa. Habló del amor por los libros, por la historia, y de cómo enseñar a los niños era lo único que todavía tenía sentido para él. No se quejaba, solo contaba,
con una honestidad desarmante. Yo escuché. Durante quizás 20 minutos, solo escuché. Y mientras hablaba, me di cuenta de que no estaba oyendo la historia de un hombre de 40 y tantos años. Estaba oyendo el eco de mi propia soledad, la sensación de no pertenecer, de vivir una vida que no era enteramente tuya. Cuando paró, pareció avergonzado, como si se hubiera dado cuenta de que se había desahogado con una casi extraña. Disculpe, no sé por qué le estoy contando todo esto. No se disculpe, dije suavemente. A veces es más fácil hablar con quien no nos conoce de toda una vida. Me dedicó una sonrisa pequeña y agradecida. Es usted una buena oyente, Soledad. En ese momento, no me llamó señora Ramírez, me llamó por mi nombre, y al oír Soledad de sus labios, sentí que algo se agitaba dentro de mí, una chispa, un reconocimiento. Esa tarde, en la plaza, bajo los naranjos, dejé de ser solo la abuela de Nicolás. Volví a ser Soledad, y esa fue la primera conversación de verdad, la que lo cambió todo. Después de esa tarde en la plaza, algo cambió entre nosotros. Nuestras conversaciones en el portón de la escuela se hicieron más largas, más personales. Ya no hablábamos solo sobre el progreso de Nico en los estudios. Hablábamos de libros, de películas antiguas que ponían en la televisión, de las pequeñas alegrías y frustraciones del día a día. Descubrimos un amor en común, la jardinería. Él me contó que echaba de menos tener un trozo de tierra para cultivar, ya que vivía en un apartamento. Yo le hablé de mi pequeño patio, de mi celo por mis rosales y de la lucha constante contra las plagas que atacaban mis tomateras. Un viernes, apareció en el portón de la escuela con una pequeña maceta de barro en las manos. Dentro, una planta de hierbabuena. Para usted, dijo, un poco tímido. Pensé que le gustaría tener para hacer té. Es de una variedad muy aromática. Mi corazón dio un vuelco, un regalo. Hacía décadas que no recibía un regalo que no fuera un pañuelo en el Día de la Madre o un electrodoméstico en mi cumpleaños. Y aquel, una simple maceta de hierbabuena, parecía la cosa más preciosa del mundo. Mateo, no tenía por qué. Tartamudeé, sintiendo mi cara enrojecer como la de una adolescente. He querido, respondió. Y su sonrisa era tan genuina que disipó cualquier vergüenza. Empezamos a quedar para dar pequeños paseos al final de la tarde, después de que yo dejara a Nico en casa al cuidado de una vecina por una hora. Íbamos a las colinas en las afueras de Valle de las Flores, donde los olivares se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Caminábamos en silencio a veces, simplemente disfrutando de la compañía del otro y del paisaje que cambiaba de color con la puesta de sol. En esos paseos me sentía ligera. La Soledad de 68 años, con sus dolores de cuerpo y sus preocupaciones, se quedaba atrás. Allí, a su lado, yo era solo una mujer. Hablábamos de nuestros sueños de juventud, de los caminos que no tomamos. Le conté mi deseo de haber estudiado para ser enfermera, un sueño que fue enterrado bajo las obligaciones del matrimonio y la maternidad. Él me contó su voluntad de escribir una novela histórica, un proyecto que llevaba guardado en un cajón durante años. Éramos dos soñadores tardíos, dos almas que se habían acostumbrado al paisaje gris de la vida y que, de repente, descubrían una paleta de colores nuevos. «Tienes una risa bonita, Soledad», me dijo un día, mientras observábamos el sol ponerse tras las montañas, pintando el cielo de naranja y violeta. Dejé de reír sorprendida. Tonterías. Es una risa de vieja, llena de crujidos. No, insistió, volviéndose hacia mí. Sus ojos eran serios. Es una risa que viene de dentro. Es real. Nadie me había dicho eso nunca. Nadie se había fijado nunca en mi risa. Sentí las lágrimas asomando a mis ojos y desvié la mirada, avergonzada. Él no dijo nada más. Solo extendió la mano y, con una delicadeza infinita, tocó mi brazo. No fue un toque de deseo, sino de comprensión, de consuelo. Un toque que decía, «Te veo». Nuestra amistad era nuestro jardín secreto, un lugar que cultivábamos lejos de los ojos curiosos del pueblo, un refugio donde podíamos ser nosotros mismos, sin las etiquetas de profesor y abuela. Pero yo sabía, con una certeza que me asustaba, que los jardines secretos son frágiles y que los muros que los protegen, por muy altos que sean, nunca son lo suficientemente altos como para impedir que el mundo exterior se asome por encima. Valle de las Flores es un pueblo donde las paredes tienen oídos y las ventanas tienen ojos. Un secreto aquí tiene la vida útil de una helada bajo el sol de la mañana, y nuestro jardín secreto, por muy discretos que intentáramos ser, comenzó a ser notado. Empezó con pequeñas cosas, una mirada prolongada de Dolores,
la pescadera, cuando me veía hablando con Mateo en el mercado, un silencio súbito en el grupo de mujeres en la puerta de la iglesia cuando yo pasaba, un comentario casual de una vecina, Inmaculada, mientras barría la acera. Te he visto muy animada últimamente, Soledad. El profesor de tu nieto parece un hombre muy atento. El tono era dulce, pero la intención era afilada como una aguja. Empecé a sentirme vigilada. Cada paso que daba fuera de mi rutina habitual parecía ser registrado y archivado en la mente colectiva del pueblo. Nuestros paseos inocentes por las colinas comenzaron a parecer arriesgados, clandestinos. La gente está comentando, le dije a Mateo una tarde, mientras caminábamos por un sendero menos frecuentado. Mi voz era tensa. Él se detuvo y se volvió hacia mí. Su expresión era una mezcla de preocupación y desafío. ¿Y qué están diciendo? Lo de siempre, que no es apropiado, que una mujer de mi edad, y tú, el profesor de mi nieto, suena mal. Las palabras salieron con un sabor amargo. Solo somos amigos, Soledad. ¿Estamos haciendo algo malo? Para ellos sí, respondí, pateando una piedrecita en el suelo. Para ellos una mujer como yo no tiene derecho a la amistad de un hombre como tú. La única relación aceptable sería la formal, distante. Cualquier cosa más allá de eso es sospechosa. Él suspiró, pasándose la mano por el pelo. No me importa lo que piensen, pero a mí sí me importa, confesé, mi voz casi un susurro. He vivido toda mi vida en este pueblo, Mateo. Me importa mi reputación, lo que pensarán de Nico. No quiero que oiga comentarios maliciosos en la escuela. El miedo era un nudo frío en mi estómago. Estaba feliz, más feliz de lo que había estado en décadas. Y esa felicidad me aterrorizaba. Parecía un bien robado, algo que no tenía derecho a poseer y que, en cualquier momento, me sería arrebatado. La presión social empezó a afectarme. Comencé a evitar las conversaciones más largas con Mateo en el portón de la escuela. Rechacé una invitación para tomar un café, inventando una excusa cualquiera. Estaba construyendo un muro entre nosotros, ladrillo a ladrillo, hecho con el cemento del miedo y de la vergüenza. Un día, Nico llegó a casa con una pregunta que me heló la sangre. Abuela, Carlota ha dicho en clase que tú y el profesor Mateo sois novios. ¿Es verdad? Dejé de pelar las patatas para la cena, con el cuchillo suspendido en el aire. Miré el rostro inocente de mi nieto, sus ojos grandes y curiosos fijos en mí. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El cotilleo había llegado al patio de la escuela. Había llegado a oídos de los niños. ¿De dónde has sacado esa idea, mi amor?, pregunté, intentando mantener la voz calmada. No sé, dijo que su madre se lo había dicho. Me preguntó si el profesor va a ser mi nuevo abuelo. Tragué saliva, con la garganta apretada. La crueldad inocente de un niño era el arma más eficaz. Me arrodillé frente a él, tomando sus manitas entre las mías. Mira, Nico, el profesor Mateo y yo somos muy amigos. Solo eso. A veces, a los adultos les gusta inventar historias. No hagas caso de lo que dice Carlota, ¿vale? Él asintió, pero vi la confusión en sus ojos. Esa noche, después de que Nico se durmiera, lloré. Lloré por la pérdida de mi inocencia tardía. Lloré porque el mundo, con sus reglas mezquinas y sus juicios crueles, había invadido mi jardín secreto y pisoteado las flores. Y supe que tenía que tomar una decisión. O arrancaba esa amistad de raíz, o la dejaba crecer, sin importar cuán venenosa pudiera ser la opinión de los demás. Decidí alejarme. Era la elección más segura, la más sensata, por mi paz, por la reputación de Mateo, por el bienestar de Nico. Volví a ser la abuela formal en el portón de la escuela. Nuestras conversaciones se volvieron cortas, llenas de un espacio vacío que antes se llenaba de risas y confidencias. Veía la confusión y el dolor en los ojos de Mateo, pero no tenía el valor de explicarle. Simplemente me cerré. El silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier conversación. Los días volvieron a tener su color grisáceo, su monotonía familiar. Me sentía segura dentro de mi caparazón de resignación, pero también me sentía asfixiada. La alegría que había redescubierto se transformó en un dolor sordo, una añoranza de algo que apenas había comenzado. Unas 2 semanas después de este distanciamiento autoimpuesto, una tormenta terrible azotó Valle de las Flores, lluvia y viento como no veía en años. Se fue la luz, y la noche cayó sobre el pueblo como un manto oscuro y pesado. Nico y yo encendimos velas y nos quedamos en el salón, escuchando el aullido del viento y el ruido de la lluvia contra las ventanas. De repente, un estruendo proveniente de mi patio hizo temblar toda la casa. Corrimos a la ventana de la cocina y con la luz temblorosa de una vela, vimos la escena desoladora.
Una rama enorme de la vieja higuera del vecino se había partido y caído sobre mi pequeño cobertizo, donde guardaba mis herramientas de jardinería y secaba mis hierbas. El tejado de tejas se había derrumbado. Me quedé mirando la destrucción, sintiendo una profunda desesperación. Aquel pequeño espacio era mi refugio, y ahora estaba en ruinas. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando tras de sí un rastro de hojas, ramas y pequeñas inundaciones. El sol brillaba en un cielo lavado, burlándose de mi desgracia. Estaba en el patio, mirando el estropicio, sin saber por dónde empezar, cuando oí un golpe en el portón. Era Mateo. Llevaba botas de goma y cargaba una caja de herramientas. «He oído lo que ha pasado», dijo sin rodeos. «He venido a ayudar». «No hace falta, Mateo. Yo me las arreglo». Mi voz salió débil, insegura. «Soledad», dijo, y su tono era firme, pero amable. «Déjame ayudarte, por favor». No esperó una respuesta. Entró en el patio y comenzó a evaluar los daños. Y durante horas trabajamos juntos. Él cerraba las ramas más grandes, mientras yo recogía los escombros más pequeños. Quitamos las tejas rotas, salvamos las herramientas que no se habían dañado. Trabajamos en un silencio cómodo, un ritmo sincronizado de esfuerzo compartido. Cuando el sol del mediodía empezó a calentar, lo llamé para que entrara y preparé café y pan con tomate y aceite. Nos sentamos a la mesa de mi cocina, sucios y cansados. «¿Por qué te alejaste, Soledad?», preguntó de repente, mirando su taza de café. Respiré hondo. Era la hora de la verdad, por lo que la gente estaba diciendo. Por Nico. Tuve miedo. ¿Miedo de qué? ¿De ser amigos? Miedo de ser feliz, confesé, y la verdad de esas palabras me golpeó con fuerza. No me sentía con derecho. Una mujer de mi edad debería estar callada en mi rincón, tejiendo para los nietos. No sintiendo esta alegría que siento cuando estoy contigo. Parecía incorrecto. Levantó los ojos y se encontró con los míos. Había una intensidad en ellos que me hizo contener la respiración. No hay nada de incorrecto en ser feliz, Soledad. No importa la edad que se tenga. Lo único incorrecto es dejar que el miedo y el prejuicio de los demás dicten cómo debes vivir tu vida. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía. Su mano era cálida y fuerte. Nuestra amistad es importante para mí, más de lo que imaginas, y no voy a renunciar a ella por culpa de cotilleos maliciosos. Pero necesito saber, ¿es importante para ti también? Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una claridad dolorosa. «Sí, Mateo», susurré, «es lo más importante que me ha pasado en 30 años». Ese día, en medio de los escombros de mi cobertizo, reconstruimos el puente entre nosotros. Un puente más fuerte, construido no sobre la base frágil de la conveniencia, sino sobre la roca sólida de la honestidad y el afecto. Y supe, en ese momento, que no importaba lo que el mundo dijera, no volvería a cruzar al lado del miedo y la soledad. Después del día de la tormenta, todo se volvió más claro y al mismo tiempo más complicado. La barrera del miedo se había roto, y lo que quedó fue una proximidad tan intensa que era casi palpable. Ya no podíamos seguir llamando a aquello amistad. Se había transformado en algo más profundo, algo para lo que ninguno de los dos tenía un nombre. Continuamos con nuestros paseos, pero ahora había una nueva dimensión en ellos, una mirada que se prolongaba, un roce accidental de manos que enviaba una corriente eléctrica a través de mí, un silencio cargado de palabras no dichas. Me sentía como una equilibrista en la cuerda floja, suspendida entre la alegría vertiginosa de esa conexión y el abismo de lo que aquello podría significar. Yo, Soledad Ramírez, viuda, abuela, casi setentona, me estaba enamorando. La idea era tan absurda, tan fuera de lugar en mi vida ordenada, que intentaba empujarla al fondo de mi mente. Pero el sentimiento era terco, como una mala hierba que insiste en crecer en las grietas del pavimento. La confesión llegó una noche de noviembre. El aire estaba frío, y las primeras naranjas comenzaban a madurar en los árboles de la plaza, su olor cítrico mezclándose con el aroma de castañas asadas que venía de un vendedor ambulante. Estábamos sentados en el mismo banco donde tuvimos nuestra primera conversación de verdad. Mateo estaba callado, más de lo habitual. Miraba la fuente, pero yo sabía que no la estaba viendo. Había una tensión en sus hombros, en sus manos que se apretaban y relajaban en su regazo. «Soledad», comenzó, con la voz un poco ronca, «necesito decirte algo, y entenderé si después de esto no quieres volver a verme.
pero no puedo seguir guardándomelo. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Sabía lo que venía, y una parte de mí quería correr, mientras que otra anhelaba escuchar esas palabras. Se volvió hacia mí. A la luz amarillenta de las farolas de la plaza, su rostro parecía más joven, más vulnerable. Desde que empecé a hablar contigo, no solo como la abuela de Nico, sino como Soledad, algo cambió en mí. Pasé años sintiéndome como un fantasma, simplemente dejando pasar los días. Pero tú me has hecho sentir vivo de nuevo. Me haces reír, me haces pensar. Admiro tu fuerza, tu delicadeza, la forma en que ves el mundo. Hizo una pausa, respirando hondo. Lo que estoy tratando de decir, de una forma muy torpe, es que me he enamorado de ti, Soledad. Sé que es complicado. Sé la diferencia de edad, mi posición como profesor de tu nieto, todo. Pero lo que siento es real, y es lo más real que he sentido en mucho, mucho tiempo. Sus palabras flotaron en el aire frío de la noche. Me quedé sin aliento, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Oír aquello, tan abiertamente, lo volvió todo innegable. Debería sentir pánico, debería decir que era una locura, debería levantarme e irme, pero no hice nada de eso. En lugar de miedo, lo que sentí fue una ola de calor extendiéndose por mi pecho, una sensación de reconocimiento, de llegar a casa. Mateo, empecé, pero la voz me falló. Él interpretó mi silencio como un rechazo. Entiendo, dijo, con la decepción evidente en su voz. No debería haberlo dicho. Siento si te he puesto en una situación incómoda. Empezó a levantarse, pero actué por instinto. Extendí la mano y sujeté la manga de su abrigo. No, dije, con la voz firme ahora. No te disculpes. Y no te vayas. Se sentó de nuevo, mirándome con una esperanza cautelosa. No sé qué decir, Mateo. Mi cerebro me dice que esto es una locura, que somos de mundos diferentes, de tiempos diferentes, que esto solo nos traerá problemas. ¿Y qué dice tu corazón?, preguntó suavemente. Miré mis manos, entrelazadas en mi regazo, las manos de una anciana, y luego lo miré a él, al hombre que veía más allá de mi edad, más allá de mis arrugas, al hombre que me veía a mí. Mi corazón, dije, y una lágrima rodó por mi mejilla. Mi corazón dice que siento lo mismo. En ese momento, en la plaza desierta, bajo la mirada de ángeles de piedra y el perfume de los naranjos, Mateo se inclinó y me besó. Fue un beso suave, vacilante al principio, y luego lleno de una ternura y una añoranza que parecían cargar con el peso de toda una vida de espera. Y en ese beso, yo no era vieja, ni abuela, ni viuda, era solo Soledad. Y por primera vez en más de 30 años, estaba siendo amada. Nuestro amor floreció en secreto, como una flor rara que solo se abre de noche. Era una felicidad clandestina, vivida en momentos robados, en espacios escondidos de las miradas del pueblo. Nos encontrábamos en su apartamento, encima de la panadería, un lugar sencillo que se convirtió en nuestro santuario. El olor a pan recién hecho que subía del piso de abajo se convirtió en el perfume de nuestra intimidad. Allí, me quitaba mi chal de viuda y dejaba de ser la señora Ramírez. Era Soledad. Nos reíamos de tonterías, bailábamos en el pequeño salón al son de boleros antiguos que él ponía en un tocadiscos. Me leía poemas de Neruda, y yo le enseñaba los secretos de mi bordado. Cocinábamos juntos, nuestras manos rozándose mientras picábamos verduras, y la sencillez de ese acto era más íntima que cualquier otra cosa. Redescubrí mi propio cuerpo, un cuerpo que había olvidado, que trataba solo como un vehículo para las tareas diarias, con sus dolores y limitaciones. Las manos de Mateo, amables y curiosas, despertaron sensaciones que creía muertas y enterradas. Trazaba las líneas de mi rostro como si estuviera leyendo un mapa precioso. Besaba mis manos nudosas con una reverencia que me hacía llorar. Me hacía sentir guapa. A los 68 años, con la piel flácida y las marcas del tiempo, me sentía deseada, y eso era un milagro. Para el mundo exterior, manteníamos las apariencias. Nuestras conversaciones en el portón de la escuela eran cordiales, pero breves. Evitábamos encontrarnos en público. Era un juego agotador, una actuación constante. Me sentía dividida en dos. Estaba la soledad pública, la abuela discreta y seria, y estaba la soledad secreta, la mujer que amaba, que reía, que vivía con una intensidad que la asustaba y la embriagaba. Me siento como una adolescente, le dije una noche, mientras estábamos acostados en la oscuridad, escuchando la lluvia golpear la ventana. ¿Y qué problema hay con eso?, respondió, acariciando mi pelo.
Quizás necesitemos vivir ahora la adolescencia que nunca tuvimos. Tenía razón. Mi juventud había sido robada por las obligaciones, y ahora, en la vejez, estaba reclamando un pedazo de ella. Pero la clandestinidad tenía su precio. La mentira, aunque fuera por omisión, pesaba en mi conciencia. Le mentía a mi nieto, inventando excusas para mis salidas. Les mentía a mis hijos cuando llamaban desde Sevilla, describiendo una vida tranquila y sin novedades, y cada pequeña mentira era como una piedra añadida a un muro que me separaba de ellos. A veces, la culpa me corroía, me miraba en el espejo y veía a una impostora. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué derecho tenía a esa felicidad si estaba construida sobre el engaño? ¿Estamos haciendo algo malo, Mateo?, le preguntaba en mis momentos de duda. Y él siempre me abrazaba con fuerza y decía: amar a alguien nunca es malo, Soledad. Lo que es malo es un mundo que nos dice a quién podemos o no podemos amar. Sus palabras me daban fuerza. Me aferraba a ellas como un náufrago a una tabla de salvación. Elegí vivir en esa felicidad, aunque fuera frágil y peligrosa. Elegí los momentos de alegría en su apartamento, el sonido de su risa, el calor de su cuerpo junto al mío, en lugar de la seguridad fría y vacía de mi vida anterior. Era un riesgo enorme. Pero después de toda una vida jugando sobre seguro, estaba, por primera vez, dispuesta a apostar, solo que no sabía cuán alto sería el precio de esa apuesta. El cambio comenzó sutilmente, como la marea que sube sin que te des cuenta. Primero, fue un cansancio profundo, que se instalaba en mis huesos y no se iba, sin importar cuántas horas durmiera. Lo atribuía a la edad, al estrés de mantener mi secreto. Estoy vieja, es normal, me decía a mí misma. Luego, vinieron las náuseas, olas de mareo que me sorprendían por la mañana, mientras preparaba el desayuno de Nico. El olor a café, que siempre me había encantado, de repente se volvió insoportable. Empecé a tener antojos extraños, un deseo desesperado de comer aceitunas verdes con pan dulce, una aversión súbita al pescado que cocinaba todas las semanas. Mi cuerpo, que conocía tan bien en sus debilidades y manías, parecía haberse convertido en un territorio extranjero. Mis pechos se volvieron dolorosos, sensibles al tacto. Mi cintura, que durante años se había mantenido en el mismo lugar, parecía más apretada dentro de mis faldas. Lo negaba. Con todas mis fuerzas, negaba la posibilidad que se insinuaba en los rincones más oscuros de mi mente. Era una idea tan monstruosa, tan imposible, que la trataba como un delirio. «Es la menopausia tardía», le decía a Mateo, cuando me preguntaba por qué andaba tan pálida. «Son las hormonas, me están volviendo loca». Él, en su bondad, aceptaba mis explicaciones, se preocupaba, me preparaba infusiones de manzanilla, insistía en que descansara más. Él no veía lo que yo me negaba a ver, pero mi cuerpo continuaba enviando sus señales, sus susurros insistentes. Un día, mientras bordaba, sentí un mareo tan fuerte que casi me caigo de la silla. La habitación giró, y los colores de mi bordado se mezclaron en un borrón. Cuando el mareo pasó, estaba temblando, con un sudor frío en la frente. El miedo comenzó a infiltrarse por las grietas de mi negación. Dejé de tener mi ciclo menstrual hace más de 15 años. El embarazo era un capítulo cerrado, un libro guardado en una estantería polvorienta de mi vida. Era biológicamente imposible. Era ridículo. Fui a la farmacia del pueblo, con el corazón martilleando contra las costillas. Pedí un analgésico, un jarabe para la tos, y con la voz casi inaudible, una prueba de embarazo. El joven farmacéutico me miró de una manera extraña, como si hubiera pedido veneno. «Es para mi nuera, en Sevilla», mentí, sintiendo la cara arder. Me pidió que se la comprara. En casa, con las manos temblorosas, me encerré en el baño. Leí las instrucciones 3 veces, como si estuviera estudiando para un examen del que dependiera mi vida. El tiempo de espera, esos 3 minutos, pareció una eternidad. Me quedé sentada en el borde de la bañera, mirando el azulejo frío del suelo, rezando. No sabía por qué rezaba. ¿Para que fuera negativo? ¿Para que fuera positivo? Estaba perdida en un limbo de pánico e incredulidad. Cuando finalmente miré el pequeño dispositivo de plástico en mi mano, el mundo se detuvo. 2 líneas rosas, nítidas, innegables. No grité, no lloré, simplemente me quedé allí, sentada, con la prueba en la mano, mirando mi reflejo en el espejo del armario. Vi a una mujer de pelo blanco, el rostro surcado de arrugas, los ojos abiertos de par en par por el terror y el asombro. Y por primera vez, no vi solo la vejez, vi a la portadora de un secreto imposible. Yo, Soledad Ramírez,
A los 68 años, estaba embarazada. El susurro de mi cuerpo se había convertido en un grito. Pasé los días siguientes en un estado de sopor, como si estuviera viviendo dentro de un sueño febril. La prueba de farmacia permaneció escondida en el fondo de mi cajón de costura, un pequeño objeto de plástico que contenía el poder de hacer estallar mi mundo. La miraba varias veces al día, esperando que las 2 líneas hubieran desaparecido, que todo no fuera más que un error, una alucinación, pero seguían allí, tercamente rosas. Necesitaba estar segura, necesitaba oír de un médico, de una autoridad, que aquello era real, la idea de ir al doctor. Morales, el médico del pueblo que me conocía desde que era una joven esposa, era aterradora. No podría enfrentarme a su mirada de asombro, a sus preguntas. Recordé una clínica para mujeres en un pueblo vecino, a 1 hora de autobús, una clínica donde nadie me conocía, donde sería solo un nombre más en una ficha. Inventé una excusa a Nico, diciéndole que tenía que resolver unos papeles de mi pensión y que pasaría el día fuera. Lo dejé con la vecina y tomé el primer autobús de la mañana. Durante todo el viaje, miré por la ventana los paisajes familiares de olivares y colinas, pero no los reconocí. Era como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal distorsionado. La clínica era moderna e impersonal. Me senté en la sala de espera, rodeada de mujeres jóvenes, con sus barrigas prominentes y sus miradas llenas de expectación. Me sentí como una pieza de museo, un artefacto de otra era colocado en el lugar equivocado. Nadie me miró, pero sentía el peso de mi inadecuación. Era invisible, y al mismo tiempo, grotescamente visible. Cuando la enfermera llamó mi nombre, Soledad Ramírez, mi voz apenas salió para responder. Aquí. La doctora era una mujer joven, con un aire profesional y eficiente. Leyó mi ficha, miró mi fecha de nacimiento y arqueó las cejas por una fracción de segundo. Fue la única señal de sorpresa que demostró. «Entonces, señora Ramírez, ¿qué la trae por aquí?», preguntó, con una calma que me irritó y me tranquilizó al mismo tiempo. «Yo creo que puedo estar embarazada», susurré, las palabras sonando absurdas en la sala estéril. No se rió, no me juzgó, solo asintió y comenzó a hacer preguntas. Última menstruación, síntomas, historial médico. Respondía todo mecánicamente. «Bueno, vamos a hacer un análisis de sangre y una ecografía para confirmar», dijo. «Es la forma más segura de saberlo». La ecografía fue la parte más surrealista. Acostada en esa camilla, con el gel frío en mi barriga y las luces de la sala apagadas, miraba la pantalla en blanco y negro. La doctora movía el transductor, y yo solo veía manchas y sombras sin sentido. «¿Ve aquí?», dijo, señalando una pequeña mancha pulsante en medio de la pantalla. «Este es el saco gestacional. Y aquí, ¿oye eso?». Subió el volumen, y un sonido llenó la sala. Un sonido rápido, rítmico, como el galope de un caballo diminuto. Tum, 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 tum. «Este es el latido del corazón del feto. Está usted embarazada de aproximadamente 9 semanas. Enhorabuena, enhorabuena». La palabra resonó en mi cabeza. La gente recibe la enhorabuena cuando sucede algo bueno. Una boda, un ascenso, el nacimiento de un nieto. Pero para mí, en esa sala, la palabra sonó como una sentencia. Las lágrimas que no lloré en el baño de mi casa vinieron con fuerza. Lloré silenciosamente, con el cuerpo temblando, mientras el sonido de ese corazón diminuto e imposible llenaba la sala. No era un llanto de alegría, ni de tristeza. Era un llanto de puro y absoluto asombro. Era real. Dentro de mí, de mi vientre de 68 años, una vida estaba floreciendo, contra todas las leyes de la naturaleza y de la lógica. La doctora me dio un pañuelo y esperó pacientemente a que me calmara. Habló de los riesgos, de la necesidad de un seguimiento riguroso. Habló de cuidados prenatales, vitaminas, pruebas. Su voz era un zumbido distante. Lo único que podía oír era ese galope, el sonido de la vida que me ataba a un futuro que no sabía cómo enfrentar. Salí de la clínica con los papeles del examen en el bolso. El sol de fuera parecía demasiado brillante, el ruido de la calle, demasiado alto. El mundo seguía girando, indiferente al terremoto que acababa de ocurrir dentro de mí, y tenía una nueva y aterradora tarea por delante: contárselo a Mateo. Tardé 3 días en armarme de valor, 3 días en los que deambulé por la casa como una sonámbula, con el secreto pesando en mi pecho como una piedra. ¿Cómo se le cuenta a un hombre que lo amas y que contra toda probabilidad estás esperando un hijo suyo? Un hijo que nadie, ni siquiera la ciencia, diría que era posible. Ensayaba las palabras en mi cabeza,
pero todas sonaban crudas, brutales. Mateo, estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. Ha ocurrido un milagro o una catástrofe. Finalmente, un sábado por la noche, después de que Nico ya estuviera durmiendo, lo llamé. Mi mano temblaba tanto que apenas pude marcar los números. «Soledad, ¿está todo bien? Tu voz suena rara. Necesito hablar contigo», dije, con la voz entrecortada. «¿Podemos vernos?» «Claro». «¿Dónde?» «Estoy ahí en 5 minutos». «No, aquí no. En la colina, nuestro lugar». Nos encontramos bajo un cielo estrellado, con el pueblo de Valle de las Flores brillando a nuestros pies. El aire estaba frío, y me abracé a mí misma, tratando de dejar de temblar. Él llegó preocupado, con el rostro surcado de ansiedad. «¿Qué ha pasado?» «Me has asustado». No podía mirarlo a los ojos. Fijé mi mirada en las luces del pueblo. «He ido al médico», empecé. «¿Es tu corazón? ¿La tensión? Deberías habérmelo dicho. Habría ido contigo». «No es nada de eso, Mateo». Respiré hondo, reuniendo todo el valor que me quedaba. El cansancio, las náuseas, no eran por la edad. Me volví y finalmente lo encaré. La luz de la luna iluminaba su rostro, y vi la confusión transformarse lentamente en comprensión, y luego en pura incredulidad. «Soledad, ¿qué estás tratando de decirme?» Las palabras no salían. Abrí mi bolso, saqué el sobre con el resultado de la ecografía, y se lo entregué. Él cogió el papel, con las manos vacilantes, lo abrió y miró la imagen en blanco y negro, el informe médico. Permaneció en silencio durante un largo rato, simplemente mirando el papel. Podía oír mi propia respiración, rápida y superficial. Me preparé para lo peor, que se riera de los nervios, que me acusara de estar loca, de haberlo falsificado, que se diera la vuelta y se fuera. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Esto es posible?», susurró con la voz quebrada. «La doctora dijo que es un caso entre 1.000.000, un óvulo tardío, una anomalía». Ella misma apenas podía creerlo. Miró del papel a mi barriga, todavía plana bajo mi abrigo, y entonces hizo algo que no esperaba. Se arrodilló frente a mí, en la tierra fría de la colina. Puso su mano suavemente sobre mi vientre. «Un hijo», dijo, «más para sí mismo que para mí. Nuestro hijo». No parecía asustado, no parecía enfadado. Había una expresión de asombro en su rostro, de una maravilla aterradora. «Tengo miedo, Mateo», confesé, mi voz finalmente rompiéndose. «Estoy aterrorizada. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar mis hijos? ¿Cómo vamos a hacer esto?» Se levantó, sostuvo mi rostro entre sus manos cálidas y secó mis lágrimas con sus pulgares. «Yo también tengo miedo», admitió. «Estoy aterrorizado, pero no es el miedo lo primero que siento». «¿Y qué es?» «Alegría», dijo, y una sonrisa temblorosa apareció en sus labios. «Una alegría que me asusta, pero es alegría. Soledad, encontraremos la manera, juntos. No voy a ir a ninguna parte. Estoy aquí. Estamos aquí». Y entonces me abrazó, un abrazo fuerte, protector, y allí, en la cima de esa colina, bajo la mirada de 1.000.000 de estrellas, lloré en sus brazos. Lloré por el miedo, por la incertidumbre, pero también por una pizca de esperanza que comenzaba a brotar en medio de mi pánico. No estaba sola. Fuera cual fuera la tormenta que se avecinaba, no la enfrentaría sola. Un secreto como el nuestro era demasiado pesado para ser guardado por mucho tiempo. Era como intentar tapar el sol con un dedo. Y en Valle de las Flores, la noticia se filtró no como una gota, sino como una inundación. No sé a ciencia cierta cómo empezó. Tal vez la joven enfermera de la clínica se lo comentó a su prima, que se lo contó a la vecina, que era clienta de la panadería de debajo del apartamento de Mateo. Tal vez alguien nos vio abrazados en la colina esa noche y sacó sus propias conclusiones. O tal vez, simplemente, la verdad tiene una forma de encontrar su propio camino hacia la luz. El hecho es que, un martes por la mañana, fui al mercado y sentí el cambio en el aire. Los saludos de buenos días eran un poco más altos, un poco más forzados. Los silencios que se producían cuando yo pasaba eran más densos, más significativos, y las miradas eran diferentes. Ya no eran solo de curiosidad, eran de asombro, de desaprobación, de una especie de fascinación morbosa. Fue Inmaculada, mi vecina, quien me lanzó la primera estocada directa. La encontré cerca del puesto de pescado y me miró de arriba a abajo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Vaya, Soledad, he oído que tienes una gran noticia. Parece que los milagros todavía ocurren, ¿no? O quizás no sea un milagro, quién sabe». Dejó la frase en el aire.
venenosa. Me quedé paralizada, con la bolsa de la compra pesando en mi mano. La sangre me subió al rostro. Quería responder, quería defenderme, pero las palabras no vinieron. Solo murmuré una excusa y me alejé, con el corazón latiendo descontroladamente. A partir de ese día, fue como si una presa se hubiera roto. El cotilleo se extendió por el pueblo como un incendio en un pasto seco, y, como todo incendio, destruía todo a su paso, dejando tras de sí las cenizas de la reputación y la privacidad. Las versiones de la historia eran de lo más variadas y crueles. Decían que había seducido al profesor de mi nieto, que lo había embrujado. Decían que él era un aprovechado, interesado en mi pequeña pensión de viuda. Decían que estaba senil, que me lo había inventado todo. Otros, más caritativos, decían que era una pobre infeliz, una vieja solitaria que había sido engañada. Nico empezó a llegar de la escuela más callado, más triste. Un día, se negó a ir. «Los niños se ríen de mí, abuela», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Dicen que tienes un bebé en la barriga y que el profesor Mateo es el padre. Dicen que eres una bruja». Esas palabras me golpearon como puñales. Mi felicidad clandestina, mi milagro aterrador, se había convertido en un arma usada para herir a mi nieto. La culpa me consumió. Lo abracé con fuerza, besé su pelo y me juré a mí misma que lo protegería, costara lo que costara. La presión sobre Mateo en la escuela era inmensa. Los padres comenzaron a llamar a la directora, expresando su preocupación. El ambiente en la sala de profesores, que ya no era cálido para un forastero como él, se volvió glacial. El viento del cotilleo soplaba sin piedad, arrancando las tejas de nuestra frágil felicidad. Nos convertimos en el espectáculo del pueblo, el tema principal en las mesas de los cafés y en las peluquerías, y yo sabía que lo peor estaba por venir. El escándalo informal de las calles pronto se convertiría en un juicio oficial. Podía oler la tormenta que se formaba en el horizonte, una tormenta que se materializaría en forma de una carta con el sello de la escuela, convocándome a una reunión. El cotilleo estaba a punto de tener un escenario y un jurado. Antes del consejo escolar, hubo un juicio más íntimo, y en cierto modo, más doloroso, el de mi propia familia. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad a mis hijos. Merecían oírla de mí, no de los chismes de Valle de las Flores que, sin duda, ya habrían llegado a sus oídos en Sevilla. Los llamé un domingo, pidiéndoles que vinieran. Dije que era un asunto urgente e importante. El tono de mi voz debió de alarmarlos, porque a la mañana siguiente, el coche de Javier aparcó frente a mi casa. Él y Elena salieron con expresiones preocupadas. «Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Estás enferma?», preguntó Elena, la más sensible de los dos, abrazándome con fuerza. «Vamos a entrar. He preparado café», dije, posponiendo lo inevitable. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde crecieron, donde hicieron los deberes y contaron sus primeros secretos. El silencio era tenso. Javier, mi hijo mayor, siempre fue más pragmático, más preocupado por las apariencias. Me miraba con una impaciencia contenida. «¿Y bien, mamá? ¿Qué es tan urgente?». Respiré hondo. «Necesito contaros algo, y os pido que me escuchéis hasta el final antes de decir nada». Y entonces se lo conté. Les hablé de Mateo, de nuestra amistad que se convirtió en amor. Les hablé de la soledad que quizás nunca habían percibido. Y finalmente, con la voz quebrada, les hablé del embarazo. La reacción fue exactamente como temía. Elena se quedó pálida, con la mano en la boca, los ojos desorbitados por el shock. Parecía no poder procesar la información. Javier, por otro lado, reaccionó al instante. Se levantó de un salto, la silla arrastrándose ruidosamente por el suelo. Su rostro estaba rojo de ira, y peor aún, de vergüenza. «Esto es una broma, ¿verdad? Mamá, por favor, dime que esto es algún tipo de broma de mal gusto». «No es una broma, Javier», dije, con la voz firme, a pesar del temblor interno. «Por el amor de Dios, mamá, 68 años, embarazada del profesor de tu nieto. ¿Te das cuenta de lo ridículo que es? ¿Del escándalo? ¿Qué va a pensar la gente?». «No me importa lo que piense la gente», repliqué, mi propia ira comenzando a aflorar. «Pues debería. Nosotros tenemos una vida, una reputación. ¿No has pensado en nosotros? ¿No has pensado en Nico? Va a ser el hazmerreír de la escuela por el resto de su vida». «Javier, por favor, cálmate», intervino Elena, encontrando finalmente la voz. «Vamos a intentar entender. ¿Entender qué, Elena? ¿Que nuestra madre ha perdido el juicio? ¿Que ha sido engañada por ese
Ese maestrito de pueblo es un aprovechado. Solo puede ser eso. La acusación contra Mateo me hirió profundamente. No es un aprovechado. Es un hombre bueno. Nos queremos. Javier soltó una risa amarga, cruel. Amor, mamá, por favor. Eres una señora mayor. Las mujeres de tu edad no hacen esas cosas. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿No hacen qué, Javier? ¿No sienten? ¿No aman? ¿No tienen derecho a tener un compañero? ¿A ser felices? He pasado toda mi vida cuidando de vosotros, de vuestro padre, de Nico. He sacrificado mis sueños, mi juventud. Por primera vez, estoy haciendo algo por mí. ¿Y esto es lo que recibo? Vergüenza, acusación. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no bajé la mirada. Encaré a mi hijo, al hijo que amaba, pero que, en ese momento, era el portavoz de todos los prejuicios del mundo. Elena se levantó y se puso a mi lado, rodeándome los hombros con un brazo. Javier, ya basta. Es nuestra madre. Podemos no entenderlo, podemos estar en shock, pero no tenemos derecho a juzgarla así. No la estoy juzgando, gruñó. Estoy tratando de protegerla de sí misma, y a nosotros. Esto va a destruir a nuestra familia. No, dije, con la voz baja, pero llena de una convicción recién descubierta. Lo que puede destruir a esta familia no es mi amor o mi embarazo, es tu vergüenza, es tu miedo. La elección es tuya, Javier. Se quedó allí, mirándome, con el pecho subiendo y bajando. Por un momento, vi un destello de dolor en sus ojos, el dolor de un hijo que ya no reconocía a su madre. Pero el orgullo y la vergüenza ganaron. No puedo lidiar con esto ahora, dijo, cogiendo las llaves del coche. Necesito aire. Y se fue, dando un portazo. Me quedé en la cocina, abrazada a Elena, sollozando. El primer juicio había terminado, y el veredicto de mi propio hijo había sido culpable. La carta llegó un jueves por la mañana. El cartero, un señor que me entregaba la correspondencia desde hacía 20 años, evitó mi mirada al pasarme el sobre. Era un sobre blanco, oficial, con el escudo de la escuela primaria Miguel de Cervantes impreso en la esquina superior izquierda. Mi nombre, señora Soledad Ramírez, estaba escrito a máquina, frío e impersonal. Mi corazón se hundió incluso antes de abrirlo. Sabía lo que era. Era la convocatoria, la formalización del escándalo. Con las manos temblorosas, rasgué el sobre. La carta era corta, redactada en un lenguaje burocrático que apenas ocultaba la hostilidad subyacente. Estimada señora Ramírez, el Consejo Escolar de la Escuela Primaria, Miguel de Cervantes, solicita su presencia en una reunión extraordinaria que se celebrará el día 28 de noviembre, a las 17:00 ATA, en la sala del Consejo. El orden del día de la reunión será discutir un asunto de naturaleza delicada que involucra el bienestar de uno de nuestros alumnos y la conducta de un miembro de nuestro cuerpo docente. Su presencia se considera indispensable. Atentamente, Carmen Rodríguez, directora. Un asunto de naturaleza delicada, bienestar de uno de nuestros alumnos, conducta de un miembro de nuestro cuerpo docente. Eran eufemismos, palabras cuidadosamente elegidas para ponerme en el banquillo de los acusados sin acusarme directamente. Yo era el asunto delicado, Nico era el alumno cuyo bienestar estaba en juego, y Mateo era el docente cuya conducta estaba bajo escrutinio. Leí la carta varias veces, sintiendo una mezcla de ira y pánico. No tenían derecho. ¿Qué autoridad tenía un consejo escolar sobre mi vida personal? Pero sabía que, en un pueblo pequeño, la escuela es más que una institución de enseñanza. Es un pilar de la comunidad, un guardián de la moralidad. Y yo, a sus ojos, había profanado su templo. Llamé a Mateo y le leí la carta. Él ya había recibido su propia convocatoria, aún más formal, mencionando posibles sanciones disciplinarias. No pueden hacer esto, dijo, con la voz tensa al otro lado de la línea. Nuestra vida personal no es de su incumbencia. Para ellos sí lo es, Mateo. Todo se ha mezclado. Tú eres el profesor, yo soy la abuela, Nico es el alumno. Somos un problema para la imagen de la escuela. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Vamos a ir, respondí, con una firmeza que me sorprendió. Vamos a ir a esa reunión. Y no vamos a escondernos, ni a pedir disculpas. Vamos a contar nuestra verdad. En los días previos a la reunión, la ansiedad fue una presencia constante en mi casa. Apenas comía, apenas dormía. Imaginaba la escena repetidamente en mi cabeza. Los rostros de los miembros del consejo,
las preguntas que harían, mi propio miedo. Elena llamaba todos los días desde Sevilla. «Mamá, no tienes por qué ir. No les des ese poder sobre ti». Javier no llamó. Su silencio era una herida abierta, pero sabía que tenía que ir. Huir sería una admisión de culpa. No había cometido ningún crimen. Mi único delito era amar y llevar el fruto de ese amor. Si me escondía, le estaría diciendo al mundo, y, peor aún, a mí misma, que sentía vergüenza. La tarde del día 28, me preparé como si fuera a una batalla. Me puse mi mejor vestido, uno azul oscuro, sencillo, pero digno. Me recogí el pelo blanco en un moño apretado. Me puse mi chal de lana sobre los hombros, no para esconder mi barriga, que comenzaba a asomar, sino como una armadura. Un símbolo de la mujer que era, una mujer de tradición, pero también de una fuerza que ni yo misma conocía. Mateo vino a buscarme. Estaba pálido, pero su mirada era determinada. Tomó mi mano, y sus dedos estaban fríos. «¿Juntos?», preguntó. «Juntos», respondí. Caminamos lado a lado hasta la escuela, bajo las miradas curiosas de los pocos vecinos que estaban en la calle. Cada paso era pesado. Cada metro recorrido nos acercaba más a la boca del lobo. Al cruzar el portón de la escuela, respiré hondo. El juicio estaba a punto de comenzar. El camino desde el portón de la escuela hasta la sala del consejo era corto, pero pareció durar una eternidad. El patio, que normalmente bullía con las risas y los gritos de los niños, estaba silencioso y desierto. El sol del final de la tarde proyectaba largas sombras de los árboles, que se extendían por el suelo de cemento como dedos acusadores. El silencio era opresivo, más intimidante que cualquier multitud. Mateo y yo caminábamos en silencio, nuestras manos entrelazadas. Su tacto era mi única ancla en un mar de ansiedad. Podía sentir el temblor en su mano, o quizás era en la mía. Nuestros miedos se comunicaban a través de ese simple contacto. Al entrar en el edificio principal, el olor característico de la escuela me golpeó, una mezcla de tiza, productos de limpieza y el ligero olor a papel viejo de los libros. Era un olor que, hasta entonces, asociaba con algo bueno, con el futuro de mi nieto. Ese día olía a encierro, a juicio. La sala del consejo estaba al final del pasillo. La puerta de madera oscura estaba cerrada. Nos detuvimos frente a ella por un instante, intercambiando una última mirada. Vi en los ojos de Mateo el mismo miedo que sentía en mi corazón, pero también vi determinación. Apretó mi mano con más fuerza, un gesto que decía, «Estoy contigo». Respiré hondo, enderecé los hombros y llamé a la puerta. «Adelante», dijo una voz apagada desde el otro lado, la voz de la directora Carmen. Mateo me abrió la puerta y entramos. La sala era exactamente como la imaginaba, solo que peor. Era pequeña, sofocante, con poca luz natural que entraba por una única ventana alta. En el centro, una larga e imponente mesa de madera pulida, que parecía demasiado grande para el espacio, y a su alrededor, nuestros jueces. La directora Carmen estaba sentada en la cabecera, con el rostro como una máscara de neutralidad profesional. A su derecha, el padre Miguel, el párroco del pueblo, que también formaba parte del consejo. Sus dedos estaban entrelazados sobre una pequeña cruz que llevaba en el pecho, y su mirada era de una severidad piadosa. A su izquierda estaba la señora Consuelo Delgado, la presidenta de la Asociación de Padres y Madres, una mujer cuya reputación de cotilla la precedía. Sus finos labios estaban apretados, y sus pequeños ojos brillaban con una curiosidad maliciosa. Había otras dos personas, que no conocía, probablemente otros miembros del consejo, que nos miraban con una mezcla de vergüenza y curiosidad. Había dos sillas vacías colocadas frente a la mesa, de espaldas a la puerta. Claramente, las sillas de los acusados. «Buenas tardes, señora Ramírez. Señor Vargas», dijo la directora Carmen, su voz sin inflexión. «Gracias por venir. Por favor, siéntense». La invitación sonó como una orden. Nos sentamos, y la puerta fue cerrada tras nosotros por un empleado de la escuela. El clic de la cerradura sellando nuestro destino en esa sala. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie hablaba, solo nos observaban. Me sentí como un insecto atrapado bajo el cristal de un microscopio. La señora Delgado no intentaba disimular su mirada, que recorría mi cuerpo, deteniéndose por un momento en mi barriga, aún discreta bajo el chal. El padre Miguel miraba un punto por encima de nuestras cabezas, como si estuviera rezando por la salvación de nuestras almas pecadoras. Me concentré en la textura de mi chal, pasando los dedos por los hilos de lana. Era un pequeño gesto para mantenerme anclada en la realidad.
para no dejarme llevar por la ola de pánico que amenazaba con sumergirme. Finalmente, la directora Carmen carraspeó, arregló unos papeles frente a ella y comenzó a hablar. Bien, los hemos llamado aquí hoy para discutir una situación sin precedentes. El juicio, por fin, estaba comenzando. Una situación sin precedentes, repitió la directora Carmen, posando las manos sobre la mesa como si estuviera abriendo una sesión en un tribunal. Una situación que, francamente, ha causado una gran incomodidad y preocupación entre los padres y la comunidad escolar. Hizo una pausa, mirándonos a cada uno. Su mirada era fría, calculadora. No estaba allí como educadora, sino como administradora de una crisis de imagen. Señor Vargas, comenzó, dirigiéndose a Mateo, ¿es usted consciente de los rumores que circulan sobre su relación con la señora Ramírez? Mateo se enderezó en la silla. Soy consciente de los cotilleos, directora. Pero no es por eso por lo que estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí porque usted nos ha convocado a una reunión oficial. Su respuesta firme pareció desestabilizarla por un momento. Frunció el ceño. Estamos aquí, señor Vargas, porque su conducta privada está afectando a su papel profesional y al ambiente de nuestra escuela. Hemos recibido numerosas quejas de padres preocupados. Fue el turno de la señora Delgado de intervenir, con la voz aguda y llena de una falsa preocupación. Preocupados es poco, Carmen. Están escandalizados, horrorizados. Un profesor teniendo una aventura con la abuela de un alumno. Es inmoral. ¿Qué clase de ejemplo es ese para nuestros hijos? Señora Delgado, dije, mi voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. Lo que sucede en mi vida privada no es asunto de nadie en esta sala, excepto del señor Vargas y mío. Se equivoca, señora Ramírez, replicó, señalándome con un dedo huesudo. Cuando su vida privada involucra a un profesor de esta escuela y resulta en una situación como esta, miró mi barriga con un desprecio evidente. Se convierte, sí, en un asunto de la escuela. Estamos hablando de la protección de los menores. La acusación velada me dejó sin aire. ¿Protección? ¿De qué están hablando? Mateo es el mejor profesor que ha tenido mi nieto. Es un hombre amable, respetuoso. El padre Miguel carraspeó, y todos se callaron para escucharlo. Habló con una voz suave, casi paternal, lo que la hacía aún más peligrosa. Hija mía, dijo, dirigiéndose a mí, nadie aquí está dudando de las buenas intenciones, pero debemos considerar la naturaleza de la situación. Una mujer a su edad, un embarazo es un gran riesgo. Y el escándalo, la vergüenza que esto trae a la familia, al niño. ¿Han pensado en lo que este niño o niña tendrá que enfrentar? Llevará este estigma para siempre. ¿No sería un acto de amor, quizás, considerar lo que es mejor para el niño, en lugar de satisfacer los deseos mundanos de los adultos? La sugerencia era clara. Estaba insinuando que debía renunciar a mi hijo, que mi amor era un acto de egoísmo. La crueldad de esas palabras, disfrazada de consejo espiritual, me llenó de una furia fría. Padre, dije, mirándolo directamente a los ojos. Con todo el respeto, usted habla de amor, pero lo que yo oigo es juicio. Usted habla de estigma, pero son personas como las que están en esta sala las que crean el estigma. Mi hijo o hija no nacerá con vergüenza, nacerá amado. La vergüenza está en los ojos de quien juzga, no en la naturaleza del amor. Un silencio de asombro se apoderó de la sala. La directora Carmen parecía lívida. La señora Delgado, boquiabierta, había desafiado la autoridad moral del pueblo. «Esto es inaceptable», exclamó la directora. «Señora Ramírez, la hemos llamado aquí para encontrar una solución, no para que nos insulten. La cuestión es simple. La relación de ustedes es inapropiada y está perjudicando a la escuela. Señor Vargas, el Consejo está considerando seriamente la suspensión de su contrato». «¿Basándose en qué?», preguntó Mateo, con la voz calmada pero cortante. «Mi desempeño como profesor es impecable. Mi vida personal no viola ninguna cláusula de mi contrato». «Viola el código de conducta y moralidad que se espera de un educador», insistió la señora Delgado. Continuaron, las acusaciones superponiéndose. Hablaron de la diferencia de edad, del conflicto de intereses, de la imagen de la institución. Era un ataque desde todas las direcciones. No querían dialogar. Querían nuestra capitulación. Querían que nos sintiéramos sucios, equivocados. Querían que pidiéramos perdón por existir fuera de sus estrechas cajas de conveniencia. Escuché, sintiendo el peso de cada palabra, pero en lugar de sentirme aplastada, algo dentro de mí comenzó a solidificarse.
La ira se estaba transformando en claridad. No me estaban juzgando. Se estaban revelando a sí mismos. Pequeños, miedosos, atrapados en reglas que solo servían para mantener a la gente en su debido lugar. Y yo ya no pertenecía al lugar que ellos habían designado para mí. Cuando finalmente dejaron de hablar, agotados en sus acusaciones, un pesado silencio se instaló en la sala. La directora Carmen me miró, esperando una respuesta, una disculpa, quizás lágrimas de arrepentimiento. No le di ninguna de las dos cosas. Me levanté despacio, con mis articulaciones protestando, pero mi columna estaba erguida. Apoyé las manos en la mesa, mirándolos a cada uno de ellos, uno por uno. He oído todo lo que han dicho. Comencé, mi voz calmada y medida. He oído sus preocupaciones por la moralidad, por la imagen de la escuela, por el bienestar de mi nieto, pero en ningún momento he oído la única pregunta que realmente importaba. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran en la sala sofocante. Ninguno de ustedes me ha preguntado si soy feliz. La señora Delgado bufó, como si la idea fuera absurda. Ninguno de ustedes me ha preguntado si me siento amada, respetada, por primera vez en más de 30 años. Ninguno de ustedes ha preguntado si Mateo es un buen hombre, un compañero que me apoya y me valora. Me volví hacia el padre Miguel. Usted habló de deseos mundanos, padre. Déjeme hablarle de lo que es mundano. Mundano es pasar toda la vida sirviendo a los demás y olvidándose de una misma. Mundano es aceptar la soledad como un destino, porque es lo que se espera de una viuda de mi edad. Mundano es vivir en silencio, tragándose los dolores, las decepciones, las humillaciones, porque así son las cosas. Mi mirada barrió la sala. He vivido esa vida mundana durante 68 años. Fui la esposa obediente, la madre dedicada, la abuela servicial. Cumplí todas las reglas que la sociedad y la iglesia me impusieron. Me volví invisible, y todos ustedes estaban cómodos con mi invisibilidad. Señalé mi pecho. Mi crimen, a sus ojos, no es estar embarazada. Es haberme vuelto visible. Es haberme atrevido a sentir, a desear, a amar, a vivir, cuando ustedes ya habían firmado mi certificado de defunción emocional. Mi voz se quebró, pero continué, impulsada por una fuerza que venía de décadas de silencio. Ustedes hablan de proteger a mi nieto. ¿Protegerlo de qué? ¿De ver a su abuela feliz? ¿De aprender que el amor no tiene edad? ¿No tiene fecha de caducidad? ¿O quieren protegerlo para que crezca y se convierta en un adulto como ustedes, que juzga la felicidad ajena en lugar de cultivar la propia? Miré a Mateo, que me observaba con los ojos brillantes de admiración y amor. Este hombre, dije, mi voz suavizándose. Este hombre no vio a una vieja, vio a una mujer. No se aprovechó de mí. Me rescató. Me rescató de la sombra en la que yo misma me había metido. Y este hijo que llevo, puse la mano sobre mi barriga, no es un escándalo, no es un estigma, es la prueba de que la vida es terca, es la prueba de que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Me enderecé, sintiéndome más alta que nunca. Así que no voy a pedir disculpas. No tengo vergüenza. Pueden juzgarme, pueden susurrar por las esquinas, pueden intentar despedir a este buen hombre por un crimen que no ha cometido. Hagan lo que su conciencia, o la falta de ella, les dicte. Pero sepan esto, no pueden quitarme mi dignidad, porque mi dignidad no reside en su aprobación. Está aquí. Me golpeé el corazón. Y finalmente, es solo mía. Tomé mi bolso, me volví hacia Mateo y le tendí la mano. Vámonos, mi amor. Él se levantó, tomó mi mano y, juntos, con la cabeza alta, caminamos hacia la puerta. Nadie dijo una palabra. Dejamos tras de nosotros un silencio atónito, la única respuesta posible a la verdad que no estaban preparados para escuchar. Salir de esa sala fue como emerger de una inmersión profunda. El aire del pasillo pareció más fresco, más ligero. Cruzamos el patio de la escuela, ahora bañado por la luz dorada del crepúsculo. El mundo exterior parecía el mismo, pero nosotros habíamos cambiado. Ese enfrentamiento, ese acto de desafío, nos había transformado. Sin embargo, la libertad que sentí al cerrar la puerta del consejo fue efímera. La batalla en la sala había terminado, pero la guerra en el pueblo apenas comenzaba. En los días siguientes, el veredicto silencioso del consejo se extendió y se convirtió en la sentencia pública de Valle de las Flores. El trato que recibíamos pasó de cuchicheos curiosos a una hostilidad abierta. Si antes la gente cruzaba la calle para no saludarnos, ahora lo hacían con un gesto ostentoso. En el mercado,
Las vendedoras que me conocían de toda la vida de repente estaban demasiado ocupadas para atenderme. En la farmacia, el silencio se volvía pesado cuando yo entraba. Me convertía en una paria en mi propio pueblo. Para Mateo, la situación era aún peor. La escuela no lo despidió. Legalmente, no tenían base para ello, pero convirtieron su vida profesional en un infierno. Fue aislado por los otros profesores. La directora Carmen lo sobrecargó con las tareas más ingratas. Y lo peor, algunos padres, influenciados por la señora Delgado, pidieron transferir a sus hijos de su clase. Cada día, volvía a casa más agotado y desanimado, no por el trabajo con los niños, que aún amaba, sino por la guerra de desgaste que los adultos libraban contra él. Nuestra casa se convirtió en nuestra única trinchera, nuestro refugio contra el mundo. Su apartamento encima de la panadería era demasiado pequeño para nosotros tres, así que, con una osadía que sorprendió a todos, Mateo se mudó a mi casa. Su presencia llenó los espacios vacíos, trayendo libros, música y una nueva energía a las habitaciones que antes solo contenían ecos del pasado. Para Nico, el cambio fue confuso, pero, en el fondo, bienvenido. Adoraba a Mateo, y tenerlo en casa todo el tiempo era una aventura. Mateo lo ayudaba con los deberes, jugaba al fútbol con él en el patio y le contaba cuentos antes de dormir. Construyeron un lazo fuerte, una relación que trascendía las etiquetas de profesor y nieto de la novia. Eran solo dos amigos, uno grande y uno pequeño. Sin embargo, fuera de casa, el veneno continuaba extendiéndose. Nico dejó de ser invitado a las fiestas de cumpleaños de sus compañeros. Volvía de la escuela con historias de burlas, de niños que lo llamaban el nieto de la abuela embarazada. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Me sentía culpable por arrastrarlo al centro de mi huracán personal. Una noche, lo encontré llorando en voz baja en su cama. «¿Qué pasa, mi amor?», pregunté, sentándome a su lado. «Odio este pueblo», sollozó. «Quiero volver a casa de mamá en Sevilla». Esas palabras me devastaron. Mi lucha por mi felicidad estaba costando la felicidad del niño que más amaba en el mundo. En ese momento de desesperación, lo cuestioné todo. ¿Habría sido mejor haberme quedado callada en mi rincón? ¿Habría sido mejor haber mantenido mi amor en secreto? ¿Haber negado la existencia de mi hijo? Mateo entró en la habitación y vio la escena. Se sentó al otro lado de la cama, poniendo una mano en el hombro de Nico. «Sé que es difícil, campeón», dijo con voz suave, «pero huir no lo solucionará. ¿Sabes lo que hacen las personas valientes cuando los demás son malos con ellas?». Nico sorbió por la nariz, negando con la cabeza. «Les demuestran que no les importa. Viven sus vidas, son felices, y eso confunde a los malos más que cualquier pelea. Tu abuela es la mujer más valiente que conozco. Y tú, por aguantar todo esto, eres el niño más valiente que conozco. Somos un equipo, nosotros tres, y los equipos no se rinden». Nico miró de Mateo a mí, con los ojos aún rojos de llorar. No dijo nada, pero se acurrucó entre nosotros dos. Nos quedamos allí, los tres, abrazados en la pequeña cama, una isla de amor en un océano de hostilidad. Y supe que, a pesar del dolor, Mateo tenía razón. Rendirse no era una opción. Necesitábamos encontrar una manera de sobrevivir a esa sentencia social, juntos. En medio del aislamiento, cuando parecía que todo el pueblo se había vuelto contra nosotros, un gesto de bondad vino de la fuente más inesperada. Isabel era la dueña de la panadería debajo del antiguo apartamento de Mateo. Era una mujer de unos 30 y pocos años, viuda, que regentaba el negocio familiar con mano firme. La conocía de vista, intercambiábamos saludos educados, pero nada más. Era callada, reservada, y se mantenía al margen de los cotilleos del pueblo. Una mañana, volvía del mercado, caminando con la cabeza gacha para evitar las miradas, cuando pasé por delante de la panadería. Isabel estaba en la puerta, limpiando el escaparate. «Soledad», me llamó. Dudé, esperando otra palabra de reproche o una mirada de lástima, pero su expresión era neutra, quizás incluso amigable. «Entra un momento, por favor. Acaba de salir una hornada de magdalenas». Entré, reacia. El olor a pan caliente y azúcar me envolvió, un aroma de consuelo y normalidad. Me sirvió un café con leche y puso 2 magdalenas calentitas en un plato para mí. «Invita a la casa», dijo, antes de que pudiera protestar. Nos sentamos en una pequeña mesa al fondo de la tienda. «Sé que las cosas no han sido fáciles para ti y para Mateo», dijo sin rodeos. Yo solo asentí, removiendo el azúcar en mi café. «Valle de las Flores puede ser un lugar cruel», continuó.
La gente tiene miedo de lo que es diferente, tiene miedo de lo que no puede controlar. Suspiró, mirando sus propias manos, cubiertas de harina. Cuando mi marido murió, yo tenía 28 años. Todos esperaban que vendiera la panadería, que volviera a vivir con mis padres, que viviera mi luto para siempre. Cuando decidí llevar el negocio sola, dijeron que estaba loca, que una mujer no podría con ello. Dijeron que era una deshonra a su memoria. Me miró a los ojos, y por primera vez vi la fuerza detrás de su apariencia tranquila. Lo que estás haciendo, Soledad, requiere mucho valor. Estás desafiando a todos. Les estás demostrando que sus reglas no valen nada cuando se trata de la vida de verdad. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Alguien lo entendía. Alguien veía más allá del escándalo. No me siento valiente, confesé. La mayor parte del tiempo solo siento miedo. La valentía no es la ausencia de miedo, dijo, con una sabiduría que desmentía su edad. Es seguir adelante a pesar de él, y tú lo estás haciendo. Sonrió. Y si me permites decirlo, tu barriga está empezando a notarse. Estás preciosa. Me sonrojé, sorprendida por el cumplido. Nadie me había dicho eso. Nadie se había atrevido a mirar mi embarazo como algo hermoso. A partir de ese día, Isabel se convirtió en nuestra aliada. Nos defendía ante los clientes que se atrevían a cotillear en su tienda. Siempre nos guardaba el mejor pan. A veces, mandaba a Nico a casa con un dulce, un pequeño gesto de cariño que significaba un mundo para él. Tener a una persona de nuestro lado, una única persona que nos veía como seres humanos y no como un espectáculo, marcó toda la diferencia. Era un recordatorio de que la bondad todavía existía, incluso en los rincones más oscuros. Isabel no cambió la opinión del pueblo, pero nos dio algo igualmente importante, la fuerza para continuar nuestra lucha, sabiendo que no estábamos completamente solos. Era la prueba de que, incluso en el suelo más árido, una flor de amistad podía brotar. La presión en la escuela continuaba aumentando. La directora Carmen y el consejo, frustrados por no poder despedir a Mateo legalmente, adoptaron una estrategia de desgaste. Lo observaban constantemente, buscando el más mínimo error, el más mínimo fallo que pudiera justificar una acción disciplinaria. Cada plan de clase era escrutado, cada actividad con los alumnos era cuestionada. Mateo se estaba apagando. La alegría que sentía al enseñar, la pasión que lo movía, estaba siendo sofocada por la hostilidad y la desconfianza. Llegaba a casa exhausto, no del cuerpo, sino del alma. Lo veía sentado en silencio durante largos periodos, con la mirada perdida en el vacío, y mi corazón se partía por él. «Me están destrozando, Soledad», me confesó una noche, la voz llena de una derrota que nunca le había oído antes. «Amo enseñar, amo a esos niños, pero no sé cuánto tiempo más podré soportar esto». La culpa me corroía. Era por mi culpa, por amarme, por estar a mi lado. Él estaba sacrificando su vocación, su única pasión. Quizás debería irme, dije, con la voz temblorosa. Nico y yo podríamos ir a Sevilla, quedarnos con Elena un tiempo. Si no estoy aquí, quizás te dejen en paz. Se volvió hacia mí, con el rostro pálido de incredulidad y dolor. ¿Lo dices en serio? ¿Crees que te dejaría ir? ¿Que elegiría mi carrera en lugar de a ti y a nuestro hijo? No quiero que lo sacrifiques todo por mí, lloré. No es un sacrificio, Soledad, dijo, sujetándome por los hombros. Es una elección, y yo ya he elegido. Te he elegido a ti. He elegido a esta familia. Pueden quitarme mi trabajo, pero no pueden quitarme lo que es más importante para mí. 2 días después, tomó una decisión. Llegó a casa más temprano, con una caja de cartón en las manos. Dentro estaban sus libros, sus bolígrafos, la foto de la clase que guardaba en su escritorio. «He dimitido», anunció, con la voz calmada, pero firme. Me quedé sin palabras. No podía más, Soledad. No podía seguir entrando en ese edificio y sentir su desprecio. No podía seguir fingiendo que no me importaba. Enseñar para mí es inspirar, es crear un ambiente de confianza, y ya no hay confianza allí. La han envenenado. Pero Mateo, tu trabajo, ¿cómo vamos a vivir? El pánico comenzó a apoderarse de mí. Sonrió, una sonrisa cansada, pero genuina. Encontraremos la manera. Puedo dar clases particulares, puedo hacer traducciones, y tengo algunos ahorros. Pero lo más importante es que recuperaré mi paz, mi dignidad. Se acercó y puso la mano en mi barriga, que ahora era una curva prominente e innegable. Lo único que importa ahora es cuidaros a vosotros 2. Este es mi trabajo, y es el único que quiero. En ese momento, vi la verdadera dimensión del amor de Mateo.
No solo estaba dispuesto a enfrentar el cotilleo y el juicio por mí, estaba dispuesto a renunciar a todo lo que él era, profesionalmente, para construir algo nuevo con nosotros. Su dimisión fue el tema de conversación del pueblo durante una semana. Algunos dijeron que era un tonto, otros, que la escuela finalmente se había librado de un problema. Pero yo, y quizás Isabel, sabíamos la verdad. No fue un acto de derrota. Fue el acto más valiente de autoafirmación. No fue expulsado. Eligió irse, con la cabeza alta, y al hacerlo, nos dio la libertad de empezar a construir nuestra vida en nuestros propios términos, lejos de la sombra de la escuela y de su tribunal mezquino. La dimisión de Mateo cambió la dinámica de nuestra vida. Sin la presión diaria de la escuela, una nueva calma se instaló en nuestra casa, pero un puente importante seguía roto: mi relación con Javier. Desde aquella terrible discusión en mi cocina, apenas hablaba conmigo. Nuestras conversaciones por teléfono eran cortas y tensas, limitadas a preguntas sobre la salud de Nico. El dolor de su rechazo era una herida constante. Elena, por otro lado, se convirtió en mi mayor apoyo. Venía de Sevilla casi todos los fines de semana, trayendo provisiones, ropa de bebé que compraba a escondidas y, lo más importante, su amor incondicional. Ella y Mateo desarrollaron una amistad cariñosa, unida por la preocupación común por mí. «Tienes que hablar con Javier, mamá», me dijo un día, mientras doblábamos pañales de tela. «Es terco y orgulloso, pero te quiere. Solo tiene miedo». «¿Miedo de qué, Elena? ¿De la vergüenza? Miedo de perderte. Miedo de este cambio que no entiende. Siempre te ha visto como su roca, la constante. Y de repente, su roca está causando un terremoto». Sus palabras me hicieron pensar. Quizás había sido demasiado dura con él. Quizás, detrás de su ira, había un hijo asustado. Decidí que era yo quien debía dar el primer paso. Una tarde, lo llamé. «Javier, soy yo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Me gustaría que vinieras aquí el próximo fin de semana. Solo. Necesitamos hablar». Dudó. «Mamá, no sé». «Por favor, hijo mío. Solo escúchame. Es todo lo que te pido». Para mi sorpresa, aceptó. Llegó el sábado, tenso e incómodo. Mateo, con una sensibilidad enorme, se llevó a Nico a dar un paseo, dejándonos a solas. Nos sentamos de nuevo a la mesa de la cocina. Esta vez, en lugar de acusaciones, le ofrecí la verdad. «Javier», comencé, con la voz calmada, «sé que lo que he hecho te ha impactado, y entiendo tu preocupación, pero necesito que entiendas mi lado». Le hablé de los años de soledad después de la muerte de su padre, de cómo me sentía invisible, como si mi vida ya hubiera terminado. Le hablé de la alegría que Mateo me había devuelto. «No planeé esto, hijo. Ni el amor, ni el bebé. La vida simplemente sucedió. Y sé que no es convencional. Sé que es difícil de aceptar. Pero es mi vida. Y por primera vez estoy eligiendo cómo vivirla». No me miraba a los ojos. Solo se miraba las manos sobre la mesa. «No te estoy pidiendo que lo apruebes. Solo te pido que intentes entender. Y que no me alejes de ti. Eres mi hijo. Te quiero. Y la idea de perderte me duele más que cualquier cotilleo o juicio de este pueblo». Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro. Eran las primeras lágrimas que le veía derramar desde que era un niño. Solo tuve miedo por ti, mamá», susurró, con la voz quebrada. «Pensé que se estaba aprovechando. Pensé en tu salud, en tu edad. Pensé en lo cruel que sería la gente. Actué como un idiota. Te juzgué. Lo siento mucho». Esas palabras, «lo siento mucho», eran todo lo que necesitaba oír. Me levanté, fui hacia él y lo abracé con fuerza. Él me abrazó de vuelta, enterrando el rostro en mi hombro, como hacía cuando era pequeño y tenía una pesadilla. «Está todo bien, hijo mío. Está todo bien». Nuestro puente no se reconstruyó por completo ese día. Todavía había muchas grietas, muchas tablas sueltas, pero pusimos la primera viga de soporte, el perdón. Y supe que, con el tiempo, con paciencia y con amor, lograríamos cruzarlo de nuevo, juntos. Mi familia, que parecía haberse hecho añicos, estaba comenzando, lentamente, a remendarse. La vida, terca como ella sola, continuó. Y lentamente, una nueva normalidad comenzó a establecerse. Una normalidad que era solo nuestra, construida sobre las ruinas de la antigua. Mateo comenzó a dar clases particulares en casa. La noticia se extendió, y pronto tuvo un pequeño grupo de alumnos cuyos padres se preocupaban más por la calidad de la enseñanza que por los cotilleos del pueblo. Nuestro pequeño salón se transformaba en aula durante la tarde,
llenando la casa con el sonido de las tablas de multiplicar y lecturas en voz alta. Yo, con mi barriga cada vez más grande, disminuí el ritmo de mis bordados. En su lugar, me centré en preparar la casa para la llegada del bebé. Juntos, Mateo y yo pintamos la pequeña habitación de invitados de un color amarillo, suave como la luz del sol. Montamos una cuna antigua que había sido mía y de mis hijos, y bordé sábanas nuevas con pequeños animales y flores. El pueblo no cambió su opinión sobre nosotros, pero aprendimos a vivir con ello. Dejamos de preocuparnos por las miradas y los susurros. Creamos una burbuja a nuestro alrededor, una fortaleza hecha de amor, rutina y aceptación. Nuestra felicidad ya no era clandestina, era una afirmación silenciosa y diaria de nuestra existencia. Nico se adaptó. Con Mateo en casa y el apoyo incondicional de su madre Elena, aprendió a ignorar las burlas en la escuela. Se convirtió en el guardián de mi barriga, hablando con el bebé, cantándole canciones y explicando con una seriedad de adulto que allí dentro estaba su tío o tía. Su inocencia era nuestro antídoto contra el veneno del mundo. Comencé a asistir a las consultas prenatales en el pueblo vecino regularmente. En cada visita, oía el corazón fuerte de mi bebé y veía su imagen volverse más nítida en la ecografía. El miedo inicial dio paso a un amor feroz, protector. Este hijo, concebido contra toda probabilidad, era un milagro, mi milagro, y lo protegería con mi vida. Había momentos de pura y simple alegría doméstica. Mateo leyéndome en el sofá, con mi cabeza en su regazo. Yo enseñando a Nico a hacer galletas, ensuciando toda la cocina de harina. Nosotros tres, sentados en el patio al atardecer, sintiendo al bebé patear dentro de mí. Eran momentos pequeños, pero que contenían un universo de significado. Eran la prueba de que habíamos construido un hogar, no solo una casa, sino un hogar de verdad. Javier comenzó a visitarnos con más frecuencia. Solo, todavía estaba incómodo, todavía luchaba por entender, pero lo estaba intentando. Traía regalos para el bebé, hacía preguntas sobre mi salud. Poco a poco, comenzó a ver a Mateo no como un intruso, sino como el hombre que hacía feliz a su madre. Sabía que nuestra vida nunca sería normal a los ojos de los demás. Pero, ¿qué era la normalidad al fin y al cabo? Para mí, la normalidad había sido la soledad, el silencio, la resignación. Y ya no quería esa normalidad. Nuestra nueva vida, con todos sus desafíos e imperfecciones, era desordenada, ruidosa y a veces aterradora. Pero era real, y estaba llena de amor. Y eso, estaba aprendiendo, era la única normalidad que importaba. Cuando estaba en el 8º mes de embarazo, a Elena e Isabel se les ocurrió una idea que, al principio, me pareció una locura. Querían organizarme una fiesta de bienvenida para el bebé. «¿Una fiesta de bienvenida?», dije, riendo nerviosamente. «Elena, ¿quién crees que vendría? Todo el pueblo nos odia». «No importa quién venga, mamá», respondió Elena, con su terquedad amorosa. «Importa celebrar esta vida, celebrarte a ti. No vamos a escondernos. Ya basta de vivir con miedo de lo que piensen los demás». Isabel estuvo de acuerdo. «Será en el patio de la panadería un domingo por la tarde. Será una celebración de la osadía, y quien no quiera venir, que se quede en casa con su amargura». Y así, en contra de mi buen juicio, comenzaron a planificar. No tenía esperanzas. Me preparé para la humillación de una fiesta vacía. Solo nosotros 5. Yo, Mateo, Nico, Elena e Isabel. El día de la fiesta, el sol brillaba y soplaba una brisa suave, trayendo el olor a pan y flores. Isabel había decorado el patio con cintas de colores y globos. Una mesa estaba cubierta con los dulces y salados que ella había preparado. Estaba todo precioso y dolorosamente optimista. A las 3 de la tarde, la hora fijada, el patio estaba vacío. Sentí un nudo en la garganta. «Os lo advertí», pensé. Pero entonces, el portón se abrió. Y no era solo mi familia. La primera en llegar fue una señora mayor, una antigua clienta de mis bordados, a la que no veía desde hacía meses. Se acercó a mí, me dio un abrazo apretado y un par de patucos de lana que ella misma había tejido. «Dios te bendiga, Soledad. Tienes más valor que todos ellos juntos», me susurró al oído. Después de ella, vinieron otros, algunos de los padres de los alumnos particulares de Mateo. La joven farmacéutica que me vendió la prueba de embarazo, trayendo un paquete de pañales. El viejo cartero, con una sonrisa tímida. Algunas mujeres de mi edad, viudas como yo,
que quizás veían en mí un reflejo de sus propios deseos silenciados. No era una multitud, eran quizás unas 15, 20 personas, pero cada una de ellas allí era una victoria. Cada rostro amigo era un acto de rebeldía contra la tiranía del cotilleo. El momento más emocionante fue cuando el portón se abrió de nuevo y entró Javier, acompañado de su esposa y su otro hijo. Traía un gran regalo envuelto. Se acercó a mí, me besó en la mejilla y miró mi barriga con una mezcla de asombro y aceptación. «Perdón por el retraso», dijo. El tráfico estaba horrible. Pero yo sabía que el tráfico al que se había enfrentado era el de su propia alma, y había logrado cruzarlo. La tarde estuvo llena de risas, de conversaciones, de consejos de maternidad dados por mujeres que no habían tenido un bebé en brazos en 40 años. Mateo circulaba entre los invitados, con el rostro iluminado por una felicidad que no le veía desde hacía mucho tiempo. Nico, orgulloso, le enseñaba a todos la habitación del bebé, que él mismo había ayudado a decorar. Mirando esa escena, mi hijo y mi hija juntos, mi nieto corriendo, el hombre que amaba sonriendo, y un pequeño grupo de almas valientes que eligieron la bondad en lugar del juicio, sentí una gratitud inmensa. Aquella fiesta no fue solo una fiesta, fue un manifiesto, fue nuestra declaración de independencia, fue la prueba de que, aunque el mundo entero te dé la espalda, un puñado de personas adecuadas es suficiente para hacerte sentir en casa. Celebramos no solo la llegada de un bebé, sino la terquedad del amor y la belleza de la vida en todas sus formas inesperadas. La noche está en calma. Desde la ventana de la habitación, veo la luna llena suspendida sobre los tejados de Valle de las Flores, plateando las paredes blancas de las casas. Mateo y Nico duermen. Sus respiraciones tranquilas son la única música en el silencio de la casa. No puedo dormir. Mi barriga, ahora inmensa, está agitada. Parece que tú también estás despierto, mi pequeño milagro. Faltan pocas semanas para tu llegada, y mientras siento tus patadas y volteretas, pienso en todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí. Pienso en el mundo que te espera. Por eso, he decidido escribir esta carta, para que un día, cuando seas lo suficientemente mayor para entender, sepas la historia que te dio la vida. Hijo mío, hija mía, no fuiste planeado. Pero por favor, nunca dudes que fuiste profundamente deseado desde el momento en que descubrimos tu existencia. No naciste de un amor de juventud, impulsivo y ciego. Naciste de un amor tardío, un amor que ya conocía el dolor, la pérdida y la soledad. Un amor que, por eso mismo, sabe valorar cada momento de alegría como si fuera el último. Tu llegada puso nuestro mundo patas arriba. Despertó lo peor de las personas, el prejuicio, el miedo, la maldad disfrazada de moralidad. Nos juzgaron, nos condenaron en su tribunal de susurros. Intentaron avergonzarnos por un amor que no podían comprender. Habrá momentos en tu vida en que la gente también intentará meterte en una caja, definirte por reglas que no tienen sentido para tu alma. Cuando eso ocurra, quiero que recuerdes tu origen. Fuiste concebido en osadía. Creciste en un vientre que la ciencia decía que era estéril y en un ambiente que la sociedad decía que era impropio. Eres la prueba viviente de que la vida y el amor no se preocupan por calendarios, por convenciones o por la opinión de los demás. Simplemente son fuertes, tercos y a veces milagrosos. No sé qué tipo de mundo encontrarás, pero te prometo esto. Crecerás en una casa donde el amor es la única ley. Serás amado por una madre de pelo blanco, que aprendió demasiado tarde que la felicidad no tiene edad. Serás amado por un padre que renunció a una carrera, pero encontró su verdadera vocación en ser tu padre. Serás amado por un hermano, Javier, que aprendió la difícil lección de la aceptación, por una tía, Elena, cuyo corazón es del tamaño del cielo, y por un sobrino, Nico, que ya es tu mejor amigo. Tu historia es inusual. Algunos podrían incluso llamarla escandalosa, pero yo la llamo una historia de amor. La historia de cómo dos personas que pensaban que sus vidas habían terminado encontraron un nuevo comienzo juntas. Y tú, mi pequeño, eres el capítulo más hermoso de esa historia. No tengas miedo de ser diferente. No tengas miedo de amar de formas que el mundo no entiende. No tengas miedo de luchar por tu verdad, aunque tu voz tiemble. Te he esperado durante 68 años, sin siquiera saber que te estaba esperando, y ha valido la pena cada segundo. Ahora duerme, mi amor. El futuro nos aguarda, y por primera vez en mi larga vida, no le tengo miedo.
con todo el amor que existe en mí, tu madre, Soledad. Si este viaje de una abuela, un maestro y un amor que desafió a una ciudad entera resonó en ti, si crees que las historias de valentía merecen ser contadas, entonces te pido que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, deja tu like para que más personas puedan encontrar esta narrativa y comenta abajo qué sentiste al escuchar la historia de Soledad. Cada interacción es un voto a favor de un mundo con más comprensión y menos juicios. Gracias por escuchar.